Hola a todos hermanos mexicanos, mi nombre es L de libertad, porque libertad es más que una palabra, es una idea de transformación. Hemos observado durante estos difíciles días, estos días de frustración, de enojo, de indignación, cómo se consume el fraude electoral a pesar de que más de la mitad del pueblo ha sido censurado. Ante la deshonra de soportar declaraciones canallas de los grupos de poder y personas corruptas que apoyan la falsa victoria de Enrique Peña Nieto, hemos hecho ruido para hacernos escuchar. El día de hoy, 3 de julio del 2012, Andrés Manuel López Obrador dio en su casa de campaña en el Distrito Federal la declaración abierta de que impugnaría las elecciones presidenciales con pruebas contundentes acerca de las faltas y omisiones graves durante el proceso de las mismas. En el transcurso del día, lo han ido descalificando por ser un mal perdedor. Esto lo digo entre comillas. Hasta ese punto ha llegado el grado de cinismo de esta gente. No respetan al pueblo, que los mantiene y da de comer a costa de nuestro propio bienestar físico y psicológico. No me refiero solo a este momento o a este siglo en específico. Esto ha sido desde siempre. La manera de vivir del pueblo mexicano en su mayoría ha sido llena de carencias y complejos, destrucción de familias enteras que no tienen para pagar sus cuentas, que recurren al banco para tener de manera ficticia un poco de más dinero hasta que los embargan sin ninguna consideración, gente humilde que no tiene recursos para conseguir sus medicamentos, madres, padres que se les mueren sus hijos por una insignificante gripa, niños que trabajan en vez de estar en la escuela para ayudar a sus padres a subsistir, compatriotas que deben irse a los Estados Unidos para tener unas condiciones más decorosas para vivir, porque aquí simplemente no hay trabajo. Todo esto sucede y extiende sus fronteras, mientras que un pequeño número de zánganos se regocijan en un mar de comodidades que no se merecen y que desean conservar sus privilegios a costa de lo que sea. Yo digo basta. Basta de que nos arruinen por no saber castigar a los que nos gobiernan. Ya basta de conformarnos con unos cuantos centavos para comprarnos una tortilla, ponerle sal como desayuno, comida y cena. Ya basta de trabajar como esclavos sin descanso para ganar una miseria, sin tener derecho a seguro social, ni a sindicatos, ni a descansos fijos. Basta de mandar a nuestros hijos a la escuela y que no aprendan nada más que a drogarse y a alinearse con el sistema. Perder por completo nuestra humanidad para ser un simple instrumento de trabajo, una herramienta para el parásito que todavía tiene el descaro de decir que colabora al desarrollo de México tratando a sus empleados poco menos que si fuéramos basura. La realidad de las cosas es más simple de lo que parece. El cinismo es porque no los hemos hecho cumplir con sus obligaciones. Hemos dejado que escalen hasta tenernos sometidos y patearnos cuando nos rebelamos. Así es la verdad en este país. Pero la otra cara de la moneda, nuestra verdad, también es muy simple. Si lo meditamos por un momento, cuando compramos unas papas y un refresco en la tienda de abarrotes, les estamos dando apoyo a esos grupos que nos tratan como peleles. Cuando vamos a comprar una película o vamos al cine, les damos más capital al empresario que después sube los precios de manera ofensiva a los materiales que nos gusta comprar. Cuando encendemos el televisor para informarnos de lo que sucede en el país y vemos a Televisa, Azteca y Milenio, les damos poder a estos sectores monopólicos que nos ofrecen contenido basura para ensimismarnos en la nada. Nos vuelven sus esclavos diciéndonos que compremos determinada crema milagrosa que cura el SIDA y te hace bajar 1.000.000 de kilos en 10 segundos. Nos quejamos de que nuestras autoridades son corruptas y negligentes, cuando nosotros mismos decimos que así son todos, en lugar de organizarse para exigir que hagan su trabajo. Si queremos arreglar el problema en el que todos estamos sumergidos, debemos arreglarnos nosotros mismos para empezar. Esta vez han impuesto al candidato de la ignorancia y represión y hecho a un lado el verdadero promotor del cambio en este país. Pero yo les digo, hermanos mexicanos, que esto no es el fin, por el contrario, es el principio. Queremos vengarnos de toda esa gente que no quiere que México cambie. Hay que hacerlo donde más les duele. Hay que vengarnos de la manera más eficiente posible. La mejor manera no es bloqueando calles y tomando edificios gubernamentales. No es con huelgas de hambre ni movimientos armados. No nos vengaremos de ellos gastando nuestra energía insultándolos y decirles que son poco menos que excremento. Los debilitamos y los ponemos a nuestros pies de una forma muy simple. Mexicanos internautas,
Está en nosotros cumplir y dar el ejemplo al país entero, no comprando los productos que hacen que los ricos se vuelvan más ricos. No compremos refrescos, tomemos agua que nos hace bien a nuestros riñones y es más barata. No compremos marcas de pan dulce, podemos ir a las panaderías y adquirir delicioso pan y contribuir al fortalecimiento de la economía familiar, aunque este nos cueste un poco más caro. No compremos películas ni vayamos al cine, no compremos videojuegos, no compremos ropa de marca. En los tianguis puedes encontrar ropa de la misma calidad a menor precio. No vayas a los supermercados, ve a los mercados pequeños y busca los mejores precios para contribuir a la conservación de estos establecimientos que están desapareciendo por la intimidación de estas grandes corporaciones mercantiles que monopolizan a la competencia. Tanto es el empeño de vender nuestro petróleo al extranjero para que nos lo devuelvan al doble de precio como gasolina. No compremos entonces gasolina, que se queden con su gasolina importada y que pierdan miles de millones de dólares de comprar este combustible, un combustible que por derecho debería de pertenecernos y deberíamos de refinarlo nosotros. Si quieren que consumamos gasolina, deben refinarla aquí, en México, y venderla a un precio razonable, mientras usemos transporte público o caminemos. Sé perfectamente lo molesto que es, pero si queremos un cambio, entonces debemos poner empeño de nuestra parte y no solo pedirle a una persona o a un grupo de personas que nos resuelva la vida. No veamos ni Televisa ni Azteca, aunque esto signifique perdernos un partido de fútbol. Mejor leamos un buen libro e imaginemos, aprendamos y cuestionemos. Esta es la mejor manera de castigar a los parásitos que solo quieren que compremos de manera indiscriminada. Si te quejas del fraude electoral y no puedes dejar de comprarle al que te sigue sometiendo, entonces no eres congruente con tus palabras ni tu disgusto. Ha llegado el momento de retirarme. Volveré a hablar con ustedes cuando la ocasión lo amerite. Muchos de ustedes me preguntan en qué puedo ayudar. Copien este video y súbanlo a su canal. Tengan el valor civil de hacerlo. Informen a la gente que no tiene internet y háganles entender que la batalla apenas comienza. Yo también lo haré, como siempre. L es más que una idea, es la verdad del universo.